En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una pequeña oración al Espíritu Santo que me gusta mucho. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Hola a todos, mi nombre es Verónica. Voy a dar un testimonio de mis 40 días de ayuno. ¿Cómo conocí Misión Rúa? Gracias a Sonia. Sonia me invitó a hacer el ayuno de 40 días, al cual yo le había dicho que para mí era imposible. 40 días, en ese momento aún no estaba tampoco muy bien, o sea, física ni psicológicamente. Una palabra que ella me dijo me dice, eso es un pretexto porque no eres tú, es Jesús que va a ayunar en ti. Yo seguía dije no, en mi cabeza dije no, pero ella me dijo, pues si te animas, me lo dices, vamos a hacer un ayuno. Ok, en casa lo hablé y mi marido, no estaba de acuerdo. Dice, un ayuno de 40 días, no, pero bueno, tú verás. En ese momento me puse a pensar y digo, voy siempre a tener problemas a la hora de comer, siempre voy a tener problemas con mi marido. Luego era algo que me pasaba todos los días, que siempre pensaba en el ayuno. Una cosa que sí, el ayuno. Hasta que llamé a Sonia y le digo, pues me apuntas. Voy a hacer el ayuno. Se lo dije a mi marido y me dice, cuestión tuya. Fui al Santísimo y le digo, mire, voy a hacer este ayuno, pero eres tú quien tienes que estar conmigo porque la verdad no me veo capaz. Un día antes de empezar el ayuno, sucede que pues hay muchas emociones, tristezas y de todo. Pero ese día es mi marido el que me dice, has exorcizado el aceite, el agua, la sal, tienes todo. Yo digo, bueno, es obra tuya, mi Señor, porque para que él empiece a apoyarme, yo le digo, no, lo voy a hacer ahora. Exorcicé y luego empecé. Me apoyaba en mi casa siempre que tenga el pan. Mi preocupación era levantarme, hacer las oraciones, el rosario. Teníamos también apoyo de un sacerdote que siempre nos mandaba el evangelio. Era un grupo muy, muy bonito. Luego empezamos con la confesión, que nos habían aconsejado confesarnos una vez por semana. Fui a la confesión un día, encontré a un sacerdote y le conté que estaba haciendo mi ayuno y como que me dice, tenga mucho cuidado, coma algo de legumbres. Bueno, salí, pero había algo que me faltaba de esa confesión. No me entendía. Algo que yo hubiese querido escuchar del sacerdote, no sé, era algo que me quedó un vacío. Luego, la semana siguiente, que iba otra vez a la confesión,
Antes de llegar a la iglesia yo le pedía al Espíritu Santo que encontrara otro sacerdote, no el mismo de la semana pasada. Puesto que yo entro y miro y sí, había otro sacerdote. Digo, oh, gracias Señor. Bueno, me acerco, estaba en una pequeña, digamos como una capillita, algo así, ¿no? Le toco la puerta y le digo, deseo confesarme. Me dice si es, sí, sonrió, entré. Y pasa que, bueno, está en la confesión, estábamos hablando y al final me dice, sabes que no te puedo dar la absolución. Fue algo lo más duro que le puedo decir que me ha pasado en mi vida. Así. Y yo le quería decir, hágalo por esta vez. Solo sentía que mis lágrimas caían, pero caían que no podía detenerlas. Era un dolor que me dice, pues que como él me lo había preguntado, que si estaba casada por la iglesia, yo le había dicho que no. Me dice, no. Darte la absolución sería mentirte. Ante la ley de Dios, no puedo. Lo siento mucho, lo siento. Y yo me sentía impotente, me sentía de todo. O sea, era algo que, un dolor que no lo puedo explicar. Él me dice, ¿por qué no se casáis por la iglesia? Porque hacía 16 años que yo vivía con mi marido. Tenemos 2 hijos. Le digo, mi marido es católico, creyente, pero desde que yo lo conocí, casarse por la iglesia, él no. O sea, no es, él dice eso, es algo, decía siempre, un paso demasiado grande a dar, es algo para él, no. Entonces yo lo veía así, ni siquiera lo pensaba, y lo veía imposible, como lo veía imposible, no lo pensaba, era algo que no, nunca, o sea, para mí no, ni lo pensaba, por eso. Yo le digo, por ese motivo, él no quiere, o sea, y me dice, dile a tu marido que venga. Ah, no, es que imposible que él venga a hablar con él. Le digo, no, eso es muy imposible. Le digo, que mi marido venga aquí, no. O sea, me puse aún más triste porque le digo que no. Me dice, yo voy a orar por ustedes. Salí, le fui a decir al Espíritu Santo, mire, tú sabes y conoces mi vida. Yo no puedo hacer más. Sentía, no sé, era como un cansancio, era como algo que ya no podía más, o sea, ni siquiera orar más. Luego nos encontramos con mi marido por la tarde y me dice, ¿qué tal? ¿Pasaste por la iglesia? Le digo, sí. Le cuento lo que me pasó y me dice, era posible, lo sabía que en algún momento te iba a pasar eso, porque normalmente no. Y le cuento que dice el sacerdote que vaya a querer hablar con él, y me dice, y él me dice, como es también muy gracioso, me dice, pero ¿para qué me quiere? Dice, conocer. Le digo, bueno. Y yo me sentía de una forma, ni por lo menos para decirle, mira, hagamos lo que hacemos, ¿por qué no? O sea, no, era un cansancio que tenía aquí, o sea, no, como que todo se lo había dejado a Dios, que haga Él, y yo no podía más. Bueno, los días pasaban, el ayuno pasaba, durante el ayuno
me sentía bien, no me sentía débil, no tenía deseos de comer, decir, bueno, no tenía hambre, solo el pan y eso. Luego pasó el ayuno y un día estaba yendo a la iglesia. De pronto me llega un mensaje, era de mi marido, y me decía, si pasas por la iglesia y lo ves al sacerdote, me lo saludas y le dices que en cuanto yo pueda, yo paso. Y yo digo, no, Señor, eres tú. Y yo llego tan deprisa a la iglesia y me lo encuentro ahí. Y me dice, bueno, saludamos. Y me dice, ¿y qué tal? Y yo le enseño el mensaje. Le digo, Padre, me sucede eso. Mire, este es el mensaje de mi marido, le digo, que me envía. Y le digo, estoy muy contenta, muy contenta. Luego hacemos una cita con el sacerdote, con mi marido, ya fue mi marido, incluso también fuimos con mis hijos. Bueno, él dijo que sería bien que nos casemos, entonces mi marido dijo que sí, que está decidido a casarse, que quiere. Luego empezamos el catequés. El catequés nos lo daba en el convento donde el sacerdote vivía, ¿no? En una sala. Y allí al lado, ahí de otro lado, había una pequeña capillita donde estaba solo el Santísimo o la Virgen María. Y entramos y él dice, vamos a empezar orando. Y entramos, mi marido pasa a la puerta y le dice, aquí tiene que casarnos, es que aquí quiero casarme en esta capilla. Entonces el sacerdote le dice, no, aquí no es permitido casarse, dice. Pero le dice, ¿pero por qué? No, para casarlos aquí yo tendría que sacar un permiso de alguien más, de un obispo o de... Pero lo voy a intentar, lo voy a hablar y yo les diré, pero yo no les ofrezco nada. Mi marido salió contento de ahí. Y yo aún más, porque lograr que él vaya y que él era para mí, porque para mí casarme era como decir, me voy a ir a la luna y ni siquiera lo pienso porque tengo que hacer muchas cosas para ir y era así. Es algo que en mi vida Luego continuamos y un día me llama el sacerdote y me dice, ¿sabes? Tengo la autoridad de casarlos aquí en la capilla. ¡Oh! Yo digo, no, eres tú, siempre me acompañas. O sea que estaba con nosotros. Y le digo, gracias. Pero me dice, hay otra cosa. Me dice el sacerdote. Tiene que pedir usted permiso al sacerdote donde usted vive, la parroquia, para yo poderlo casar aquí. No me diga, yo me puse ya un poco, pero digo, ¿quiere o no quiere? Luego me dice, lo voy a llamar yo, voy a buscar el número y lo voy a llamar yo. Y voy a hablar con él. Pues eso lo hizo el sacerdote y lo había llamado y había dicho que sí, pero tenía que yo llevarle ciertos papeles para que lo firmara. Se los llevé cuando yo voy y le digo, bueno, hemos decidido casarnos con mi marido y él me dice, casi tu marido. Ay, yo digo, verdad que no era mi marido, casi. Bueno, o sea, en ese momento yo me
me doy cuenta que de verdad, o sea, yo estaba solo en una unión y había pasado mucho tiempo sin tomar conciencia de, de lo que, de cómo lo vivíamos, ¿no? Y luego llevo todos los papeles y me dice, vamos a decidir la fecha que tienen que casarse. Y es él el sacerdote que nos iba a casar, nos busca la fecha. Lo voy a casarse el 15 de agosto. Una fecha muy hermosa. Nos casó en esa pequeña capilla que solo entrábamos 7 personas. Con el Santísimo fue algo muy hermoso. Hay otra cosa que podría decirles sobre eso. Después de ese ayuno hemos estado aún más unidos. Teníamos por la noche, cuando nos despertamos, suele primero despertarse más mi marido, dice se sienta y dice, vamos a rezar el Rosario de la Misericordia. Pues sea la hora que sea, no miramos la hora, no. Antes nunca nos pasaba eso. Hacemos más el rosario, las horas de la pasión. Igual con mis hijos nos acompañan mucho. También hemos aprendido a ser más, ser más pacientes, ser más caridad, a orar mucho más por las almas del purgatorio. Y también incluso mi marido, cuando yo hago el ayuno, él también ayuna, pero él siempre me acompaña 2 semanas. No lo hace todos los 40 días, 2 semanas, pero bueno, saben, es una gracia. Y mis hijos lo hacen el Viernes Santo, a pan y agua, donde mi hijo un día me dice, mamá, ahora me doy cuenta lo duro que es para las personas que no tienen nada que comer. Ya son 4 ayunos que yo hago. Espero que el Señor me siga dando la gracia de continuar ayunando. Y es Él, porque uno como persona, no, para mí sobre todo, para ayunar 40 días, yo sola lo sería imposible. Es Él es Jesús, es que está con... Los invito a todos los que aún no hacen el ayuno a que lo hagan. Que es una experiencia muy hermosa. Es un amor con Dios, una entrega y por ahora eso es todo lo que puedo decirles.